Saludos hermanos, bienvenidos a estas Catolicápsulas. Les saluda a su hermano el diácono José Luis Rosa de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Carolina, y me siento sumamente contento de poder compartir con ustedes, encontrarnos a través de estos medios digitales en este día. También nos sentimos sumamente alegres de que estamos celebrando el tiempo de Pascua y ya estamos, como se dice, en la recta final, a solamente unos pocos días de culminar este tiempo de alegría, de gozo, de resurrección. Ya nos estamos preparando para celebrar el próximo domingo la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y verdad, llenos de esa alegría, pues vamos entonces a continuar en lo que tenemos para esta Catolicápsula del día de hoy. Recordarán que en las cápsulas pasadas estuvimos viendo un poco sobre la misa y sobre la liturgia de la palabra en particular. En esta cápsula vamos entonces a continuar con la segunda parte o bloque de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía o liturgia eucarística. La liturgia Eucaristía, ¿verdad? Rápidamente, es ese segundo bloque que forma parte de lo que es la Santa Misa. Este va desde el ofertorio y llega hasta el rito de despedida. En este momento, en este bloque de la liturgia de la Eucaristía, vamos entonces a encontrarnos con Jesús, no ya en su palabra, como en la primera parte, sino con Jesús vivo y real en el sacramento de la Eucaristía, bajo las especies de pan y vino. Se va a hacer presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Así que en este momento tan especial de la liturgia eucarística, vamos entonces a profundizar un poco en el esquema de la misma, para poder entender y escuchar quizás cosas que no sabemos, que pasan desapercibidas. Aprendiendo un poquito más, podamos vivirlas con mayor intensidad. La liturgia de la Eucaristía se divide en 4 bloques principales. El primero de estos bloques es el rito de las ofrendas. Seguido de este rito de las ofrendas tenemos la plegaria eucarística. Luego de la plegaria eucarística tenemos el rito de comunión. Y finalmente, como cierre de esta liturgia de la Eucaristía, tenemos el rito de despedida. Vamos a profundizar en cada una de esas áreas para que veamos varios elementos que la componen. Primero tenemos el rito de las ofrendas. Es ese momento en que lo que va a ser principal es el ofertorio, la ofrenda que se está recibiendo. Y la primera parte de este rito de las ofrendas se conoce como la procesión de las ofrendas. Es el momento en que se prepara el altar, con el corporal, el purificador, el cáliz, el misal. Se prepara el altar y entonces traemos en procesión pan y vino, que el sacerdote recibe a la parte del frente. Lo recibe el sacerdote y va entonces a llevarlo al altar. Algo bien curioso que les quiero mencionar es que estas dos ofrendas tienen muchas características que nos van a dar un significado de qué es lo que vamos a hacer en ese momento. El primero es que el pan y el vino son cosas comunes, cosas que podemos encontrar en cualquier sitio, los tenemos a la mano, están ahí disponibles. Y esto nos va a dar un sentido de que de cosas ordinarias Dios sabe hacer cosas extraordinarias. Segundo, este pan y este vino a la larga provienen de algo que fue creado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pan y ese vino son regalos que hemos obtenido de Dios. El pan es fruto de la tierra y la tierra fue creada por Dios. El vino es fruto de la vid y la vid fue creada por Dios. Así que al fin y al cabo, todo lo que venimos a ofrecerle a Dios son regalos que Él nos ha dado a nosotros. Y finalmente, la tercera característica que podemos ver en estos dones es que tanto el pan como el vino, para poder pasar de trigo y uva a pan y vino, requiere el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio del hombre. El hombre tiene que poner de su parte en aquello que Dios le ha regalado para poder ofrecerle a Dios no tan solo lo que Él le dio, sino también sus sufrimientos, sus angustias, sus trabajos, todo lo que Él es junto con esa ofrenda. Así que si tenemos en cuenta esos 3 puntos sobre las ofrendas, vamos a entender que en ese momento venimos a ofrecerle a Dios todo lo que nos ha dado,
pero también nos venimos a ofrecer nosotros con nuestras situaciones, con nuestras intenciones, con nuestro trabajo, con nuestros sacrificios. Es un momento de entregarnos, de ponernos delante de Dios, junto con ese pan y ese vino. También, aparte del pan y el vino, en ese momento hacemos la colecta. Se recoge entre los fieles una cantidad de dinero. Este dinero no es para que el Padre se lo eche al bolsillo. Este dinero es para poder ayudar a la comunidad en sus gastos, para poder atender la estructura de la iglesia y para poder entonces ayudar en tareas pastorales y de caridad que realiza la misma. Una vez se ha recibido entonces estas ofrendas de pan y vino, entonces pasamos a la parte de la presentación de los dones. El sacerdote recibe el pan, lo levanta y hace una oración bendiciendo a Dios por él mismo y pidiéndole que reciba este don. También hace lo mismo con el vino. Y aquí hay un detallito interesante porque él va a levantar el cáliz. Y justo antes de eso, el diácono o el sacerdote, de no haber diácono, preparó el cáliz. ¿Y qué echó en el cáliz? Echó vino y echó una gota de agua. Y usted dice una gota de agua. Dentro de lo posible, una gota de agua. ¿Qué significa esto? Pues miren, para nosotros, ¿verdad? El signo de esa agua es representativo de la humanidad, de cada uno de nosotros. Y se echa esa gota de agua dentro del vino para que se una. Ya la gota de agua desapareció. No hay división entre el vino y el agua. Todo está junto ahí. Pues asimismo, ¿por qué se hace esto? Pues miren, a la misma vez que se echa esta gota de agua en el vino, hay una oración que se dice en secreto. De esas cosas que les dije que estaban en secreto, esta es una. En ese momento se dice: por el misterio de esta agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Recordemos que este cáliz se va a convertir en la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido colocados dentro de su sangre. Cristo quiso participar de nuestra humanidad. Y por querer participar de nuestra humanidad, entonces nos permite unirnos a Él para poder alcanzar a Dios. Y esto es un signo muy hermoso que queda desapercibido porque no lo escuchamos, pero ocurre cuando el Padre levanta entonces presentando la ofrenda del vino, está presentándonos a nosotros unidos a Jesús. Esa unidad con Jesús, esa humanidad de Cristo que nos ha permitido llegar a Dios. Esto es bien un detalle hermoso que siempre me ha gustado y que mucha gente pues no conoce, y lo comparto con ustedes hoy. Luego de que entonces el Padre presenta las ofrendas a Dios, ocurre el lavatorio de las manos. Y esto no significa que el Padre tenga las manos sucias, que se haya ensuciado, porque quizás se las lavó antes de empezar la misa, sino que el lavatorio tiene un sentido muy hermoso. Y es que el sacerdote reconoce que él es pecador, que él es necesitado de que Dios lo purifique, porque lo que va a hacer es más grande que él. Lo que va a ejercitar es tarea de Dios. Dios se va a hacer presente y él no es digno de hacer ese trabajo. Por lo tanto, se lava las manos pidiéndole a Dios que lo purifique, que lo libre de su pecado. Es un acto de humildad. Y no escuchamos quizás lo que se dice, pero es eso mismo lo que está pidiéndole a Dios, que lo lave, que lo purifique, que lo haga digno de servir en su altar. Luego entonces de este lavatorio de las manos, va a venir entonces el Padre a decirnos la siguiente frase: oren hermanos, o orad hermanos. El sacerdote nos va a invitar a orar. ¿Y por qué nos invita a orar? Para que ese sacrificio que va a presentar, que es nuestro y de él, sea agradable a Dios. Va a pedirle a Dios que esto que estamos presentando sea agradable a él y que nosotros podamos también recibir entonces las bendiciones necesarias. Y por eso nos ponemos de pie en ese momento de orar de hermanos. Y justo después de eso, el Padre va a decir por segunda vez en la misa la palabra oremos. Esta es la segunda oración, que yo les dije que eran tres, pues la segunda, que es la oración sobre las ofrendas. El sacerdote nos invita a orar para que esos dones que recibimos allí al frente del altar, el Señor los reciba, los haga agradables y que a través de ese sacrificio recibamos las gracias que Dios tiene preparadas para nosotros, para ti y para mí.
Con esta parte, entonces termina el rito de las ofrendas. Ahora entonces pasamos a la próxima parte, que es la plegaria eucarística. Y usted dice, ¿qué es la plegaria eucarística? Si recuerdan cuando hablábamos de San Justino, hablaban de que hacían una oración larga dando gracias a Dios. Pues mire, esa es la base de lo que es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística es la oración principal y central de toda la misa, la más importante. El Padre, al recitar la misma, va a hacer que Jesús aparezca bajo las especies de pan y vino en su cuerpo y su sangre, presencia real. Así que esa es la oración que nos va a permitir que se dé ese evento. Es una oración de acción de gracias, una oración que tiene varios elementos en común, y hay varias plegarias eucarísticas. O sea que hay diferentes estructuras de plegarias eucarísticas que se usan dentro de la misa, pero cada una de ellas mantiene ciertos elementos en común, más allá de que pues unas expanden una parte o la acomodan un poco diferente o nos hablan unos temas en particular. Pero estas partes generales son las que vamos entonces a profundizar. ¿Qué tiene la plegaria eucarística? La plegaria eucarística comienza con el prefacio. Esa es como la introducción de la plegaria eucarística. Y el prefacio es la parte inicial de la plegaria, y en realidad esa sección es toda una oración de acción de gracia. Nos dice que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar, glorificarte, Dios Santo. Así que ese es el ambiente que va a reinar en ese prefacio. Siempre va a empezar cuando el Padre nos dice, el Señor esté con ustedes, y nosotros respondemos, y con tu espíritu. Así que ese prefacio va a ser esa introducción, donde vamos a alabar a Dios, donde vamos a darle gracias por lo que ha hecho. Y entonces nos va a llevar ese prefacio hasta el momento del cántico del santo. Con los ángeles vamos a cantar ese santo. El santo es una aclamación triunfal. La dicen o la cantan en conjunto tanto los fieles como el sacerdote. Y para que veamos de dónde sale, que no es inventado, está inspirada en dos textos bíblicos. El primero de ellos, tomado de Isaías 6:3, que es el llamado, la vocación de Isaías, donde hay una visión de ángeles que están cantando, alabando a Dios. Ellos dicen, y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. El segundo versículo, que va a complementar la segunda parte del santo, está tomado del Evangelio de Mateo 21:9. Es el momento en que Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos. Y el pueblo está alabándolo, y dice el Evangelio, y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y aunque quizás con unas palabritas diferentes, breves, que son sinónimos, podemos ver esa oración del santo que la cantamos durante la misa. Es una alabanza a Dios, le damos gracias, y ese canto va a desplegar todo ese sentir de nosotros que estamos alabando a nuestro Señor, dándole gracias porque es justo y es necesario. Seguidito de este entonces del santo va a venir lo que se conoce como la epíclesis. Y usted dice, la epíclesis, tremendo, ¿qué es eso? Pues la epíclesis viene del griego epikaleo. Epikaleo, y eso significa, para que estemos claros, invocar o llamar. Así que en ese momento se va a invocar o se va a llamar a alguien. ¿A quién se llama? Pues miren, ese es el momento en que se va a llamar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entonces venga y transforme ese pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Es un momento en que el sacerdote va a hacer un gesto en que va a imponer las manos sobre las ofrendas. Ese es lo que llamamos el Q, el momento en que comienza la epíclesis, porque el Padre bendice y santifica estos dones y hazla digna ante ti. Va a poner las manos. Ese momento es la epíclesis, y en ese momento comienza el momento más importante de la liturgia eucarística,
el momento más importante de la misa. ¿Y saben qué pasa en ese momento? Cuando el Padre pone las manos así, tú y yo nos arrodillamos. Si se fijan, en ningún otro momento en la misa estamos obligados a arrodillarnos, excepto en ese momento. Cualquiera que no conoce la iglesia, la misa, podría decir, caramba, ahí pasa algo importante porque es el momento donde todos se arrodillan. Seguido entonces de esta epíclesis, el Padre va a entonces a hacer lo que se llaman como anáforas. Anáfora es una palabra griega, pero también significa elevar. Vamos a levantar. Y es porque en este momento el sacerdote va a levantar el pan, va a levantar el cáliz. Y en ese momento en particular de las anáforas es el momento en donde el Padre repite las palabras de Jesús. Hace la narración de la última cena, donde dice, aquella noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, en aquella noche tomó el cáliz, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban. Ese momento de la última cena, el sacerdote lo vuelve a revivir en ese momento y levanta cada una de estas ofrendas. Eso es la anáfora, no es nada más complicado, aunque son los nombres complicados, son cosas sencillas que estamos acostumbrados a ver en la misa. Junto con la epíclesis, la anáfora constituye el momento más importante de la misa, porque sin epíclesis o sin anáforas no se consagra. El sacerdote tiene que hacer esas dos acciones para que entonces se pueda dar la consagración, para que el cuerpo y la sangre de Cristo estén entonces sobre el altar. Así que ya culminado este momento, Cristo está presente en el altar. Seguido entonces de estas anáforas, la próxima parte, estoy hoy de nombres difíciles, es la anámnesis. Y si lo buscan por palabras similares, anámnesis suena como amnesia. Y es porque ambos tienen que ver con recordar. Amnesia significa que olvidas algo. Anámnesis significa que tú recuerdas algo nuevamente. Pero no tan solo recordar. La palabra correcta es memorial. Y significa que no solamente yo me acordé que aquello pasó en aquel tiempo, sino que yo revivo que aquello que está pasando sigue pasando en este momento. Es una continuidad, como viajar en el tiempo a ese momento. Nos transportamos al momento de la última cena, al momento de la cruz. Estamos ahí presentes. Así que, ¿qué hacemos en la anámnesis? Pues miren, en la anámnesis el sacerdote va a utilizar una fórmula. Puede haberlo, hay 3 fórmulas que el misal nos presenta. La más común, la que estamos acostumbrados a todos a escuchar, es que el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y todos respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Porque estamos diciendo que lo que estamos viviendo en este momento en la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo, desde la última cena hasta la cruz del Calvario, hasta su resurrección, la redención. Así que somos testigos de ese momento. Hay otras 2 formas que utilizamos menos, las pueden ver ahora en pantalla. Una que dice, este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y otra también que se utiliza, dice, este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros, Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y tu resurrección. Sé que estamos acostumbrados más a la primera, pero te los menciono para que sepan que hay otras más, pero todas van a expresar eso. Cristo está vivo, Cristo murió en la cruz, Cristo se da en su cuerpo y su sangre, y lo que estamos viviendo no son momentos diferentes, sino es la continuidad, el memorial de su pasión. Hagan esto en conmemoración mía. Cuando respondemos la anámnesis, entonces todos nos ponemos de pie, porque ya completó el momento en que Cristo está presente ahí en el altar. Seguido entonces de la anámnesis, tenemos una parte que se conoce como oblación. Proviene del latín oblatio, que significa ofrenda. Y es que es un momento en que la oración del sacerdote va a pedirle a Dios Padre que reciba a Jesús como hostia viva y santa. Que al recibirla, no entonces como ofrenda, como hostia, sacrificio, nos reciba entonces también a nosotros, nos haga dignos de recibirlo, de prepararnos, de ser santos, y nos permita congregarnos en unidad para que seamos un solo cuerpo, un cuerpo unidos a Cristo. Esa oración entonces continúa y pasamos a la próxima parte,
que son las intercesiones o las conmemoraciones. Y va a ser un momento en donde se van a pedir por la iglesia, por los sacerdotes, por nuestro obispo, por el papa, por los difuntos, por algunas necesidades en particular. También se puede recordar en una oración el día que se está viviendo, por ejemplo, para el día de Pentecostés o para la Ascensión, que fue el domingo pasado. También hay una oración que nos recuerda el misterio que estamos celebrando ese día. Junto con eso, entonces, tenemos que esas intercesiones y esas conmemoraciones son parte de la oración que estamos presentando a nuestro Señor. Seguido entonces esa oración nos va a llegar al momento final de la plegaria eucarística. Recuerden que la plegaria es una oración, son partes o pedazos de la oración. Esta parte final se conoce como doxología. Y José Luis parece que sacó las palabras de domingo hoy. Sí, son de domingo, son de la misa, así que qué mejor día para decirlo. Doxología es una palabra que proviene también del griego y significa expresión de alabanza. Normalmente toda doxología es una frase, una expresión donde vamos a alabar a Dios. Y en este caso, el sacerdote levanta la hostia. El diácono, si hay diácono, levanta el cáliz. O el sacerdote levanta ambos si no hay diácono. Y en ese momento dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos respondemos: amén. Ese es el momento de la doxología, es una alabanza a Dios. Y finalmente ese amén es un amén que suena con más fuerza, cierra la plegaria eucarística y por eso se ha llamado el gran amén. Tanto así que se le indica a los coros que en las celebraciones donde es una solemnidad o dominical se debe entonar el amén, se debe cantar el amén. Así que ya lo saben, en ese momento cuando terminemos esa oración con ese amén, digámoslo con esa alegría de que Jesucristo nos ha escuchado en esa plegaria y se ha hecho presente en medio de su pueblo en la Eucaristía. Con esto termina entonces la plegaria eucarística, con ese amén que significa así es. Yo alabo a Dios por eso, así es. Luego entonces pasamos al rito de la comunión. El rito de la comunión comienza con la oración del Padre Nuestro. Y es que antes de acercarnos a la mesa del altar, antes de recibir a Jesús, debemos reconocer a Dios como nuestro Padre y que somos hermanos entre sí, que no nos separa nada porque a la larga o a la ancha todos somos hijos de Dios. Y esa oración del Padre Nuestro, ¿quién nos la enseñó si no fue el mismo Jesucristo? El que cuando los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar, le dijo Jesús, oren así. Así que teniendo eso en cuenta, pues nos vamos a unir como hermanos en ese momento de la oración para presentarle nuestras peticiones al Padre, nuestra oración al Padre, que lo hacemos llamar con esa confianza de Padre Nuestro. Justo terminado el Padre Nuestro, vamos entonces a pasar a la próxima parte. Y es el rito de la paz. Si todos somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, antes de presentarnos delante del altar, reconoce que hemos ofendido a nuestro hermano y en ese hermano que está a nuestro lado, vamos a hacer un signo que represente nuestro deseo de establecer nuevamente la paz con nuestro hermano. Dice Jesús que nadie vaya a presentar su ofrenda si está enemistado con su hermano. Así que es un momento de, antes de ver cara a cara a Jesús y recibirlo, pedir perdón al hermano y volver a establecer la paz entre este cuerpo de hijos de Dios. Justo cuando entonces nos hemos dado la paz, entonces empieza el cántico del Cordero, un cántico que nos va a recordar que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le pedimos que tenga misericordia y que nos dé su paz a través de esa canción. Y entonces el sacerdote va a levantar a Jesucristo y nos va a decir: este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que somos invitados a la cena del Señor. Es el Señor el que está presente delante de nosotros. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que se entregó por nosotros, se sacrificó por nosotros y nos invita a su mesa a que lo recibamos. Ese es el Cordero de Dios.
estemos pendientes de esto en la misa, porque se nos escapan los detalles cuando estamos en la celebración. Y entonces nosotros decimos ante eso: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aunque yo no soy digno, Señor, yo no soy jamás una persona digna de recibirte porque soy un pecador. Tú con una palabra puedes sanarme, puedes llenarme de ti, puedes darme tu gracia y permitirme encontrarme contigo en la Eucaristía. Vamos a pasar entonces a la parte de la comunión. Es el momento en que vamos a recibir a Jesús vivo y real en la Eucaristía. Lo vamos a comer, lo vamos a comulgar, va a pasar a ser parte de nosotros. Para que ya no vivamos nosotros, sino sea Cristo el que vive en nosotros. Así que nos ponemos en procesión, vamos caminando, vamos al encuentro con Jesús. Y como vamos al encuentro con Jesús, esa procesión debe ser un momento de oración, de preparación. No es un desfile para saludar a todo el mundo. No es un lugar para estar masticando chicle. Es un momento para ir mirando, concentrados en el encuentro con Jesús. Voy hacia Él, a encontrarme cara a cara con Él. Así que esa debe ser nuestra actitud, una actitud de alegría, pero también de respeto ante lo que vamos a recibir. Un Dios todopoderoso se hizo un pedazo de pan para poder nosotros comerlo. Cuando llegamos al frente, el sacerdote nos recuerda el cuerpo de Cristo. Y nuestra respuesta es amén. Así es. Ese es el cuerpo de Cristo. Es un acto de fe. Yo creo en Jesús que está presente ahí y lo recibo en la comunión. Bajo circunstancias normales, la comunión podríamos recibirla o en la boca, en los labios, en la lengua, o en este caso que estamos en pandemia, pues solamente en las manos. Una u otra son válidas. La Iglesia nos ha permitido ambos medios. Es cuestión de lo que se puede hacer, excepto obviamente la pandemia, que estamos por seguridad solamente en la mano. Y vamos a recibirlo poniendo la mano izquierda, la mano derecha, la mano más fuerte mía va debajo, porque voy a recibir a Jesús como en un trono. Tomo la hostia, la comulgo frente al mismo altar, a un lado, me echo a un lado, comulgo y continúo. Y en ese momento entonces nuestro Señor Jesús viene a nosotros, viene a nuestro corazón. Y en esos pocos minutos en que va a estar Jesús dentro de ti es el momento para hacer una acción de gracias. Es un momento de hablar con Jesús. Y aunque en este momento no podemos compartir la comunión, la distancia, sí en ese momento la Iglesia nos ha permitido realizar lo que se conoce como una comunión espiritual. Y yo quiero con ustedes que hagamos juntos una comunión espiritual. Nuestra oración del día de hoy va a ser una comunión espiritual para pedirle al Señor que en este momento en que estamos viendo su Eucaristía venga a nuestro corazón. Así que les pido que escuchemos esta oración de comunión espiritual en un cántico hermoso que encontré para compartirlo con ustedes. Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo
Luego de concluida esta oración de comunión espiritual, ese momento de encontrarnos con Jesús en la Santa Misa, esta vez así espiritualmente, pero esperamos pronto, según verdad las situaciones vayan poquito a poco mejorando, volver otra vez a recibirlo sacramentalmente. Va a ser un momento donde nos tenemos que llenar de Él. Podemos presentarle nuestras intenciones, nuestras necesidades. Es un momento de hablar tú a tú con Él. Él está dentro de nuestro corazón, Él conoce lo que hay allá adentro. Así que una vez culminado ese momento, pues entonces se va a recoger, se va a purificar el altar, se va a recoger todas las partes, se guarda aquellas hostias que quedaron, se guardan en el sagrario para poder seguir con la adoración más adelante y la acción de gracias. Así que es un momento de cerrar esa cena. Y termina entonces esta parte del rito de la comunión con la oración conclusiva o de conclusión. El tercer momento en que el sacerdote va a decir, oremos. Nos va a invitar a orar por tercera vez. Y esa tercera vez, en este caso, nos va a recordar lo que vivimos en esta misa y le va a pedir a Dios que habiendo recibido esta comunión, habiendo vivido estos sagrados misterios, podamos salir de ella como testigos, salgamos de ella con las gracias que el Señor tenía preparadas para nosotros. Ya es el cierre, es el momento final. Ya Jesús vino a nosotros y ahora viene el Señor a darnos su gracia y su envío. La parte final de la misa, la parte final de la liturgia eucarística, se conoce como los ritos conclusivos o de despedida. Y ustedes recordarán que había en la liturgia de la palabra unos ritos de inicio, unos ritos iniciales, que eran la puerta por la cual entrábamos. Pues mira, estos ritos de conclusión son la puerta por la cual vamos a salir de la misa. Nos van a preparar para esa salida. Se compone de dos ritos. El primero es la bendición. Qué más bendecidos que hemos recibido el cuerpo de Cristo. Y es porque antes de irnos, así como nos saludaban y nos daban la bienvenida al principio, ahora el Padre nos dice que los bendice. Nos da la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nos envía en presencia de Dios. Como hacíamos al principio, que nos poníamos en presencia de Dios con la señal de la cruz, pues nos envía en presencia de Dios a nuestro regreso, al mundo, a nuestras casas, a nuestras vidas. Luego entonces de recibir la bendición, pues viene la despedida. Así como al principio de la misa nos daban la bienvenida y empezábamos con la señal de la cruz, pues entonces ahora, luego de la bendición, donde recibimos la señal de la cruz, pues entonces nos despiden. Esto podría hacernos pensar que la misa se acabó y ya, hasta aquí llegué. Porque a veces pues dicen, pues la misa se ha acabado, la celebración se ha terminado, podemos ir en paz y pensamos que se acabó. Miren, realmente no, este momento no es lo que dice que la misa se acabó. Este momento es un momento de envío. La palabra misa proviene del latín missio y missio significa envío, enviado. Tú y yo, cuando salimos de la misa, vamos con una misión como enviados a ser testigos de lo que hemos vivido y contemplado allí, que es Jesucristo, con quien nos encontramos ahí, en su palabra y en la Eucaristía. Así que no es un adiós, no es un se acabó, sino es un vayan, un envío. Pongamos eso en cuenta porque a veces se acaba la misa y pensamos que se acabó y salimos por ahí como si se acabara todo. No, la misa la empezamos a vivir desde ahí, pero la hacemos realidad en cada lugar que vamos presente. Donde salimos tenemos que comportarnos como nos hemos encontrado con Jesús, transmitir el mensaje que hemos recibido de Él y ser testigos de la persona que nos hemos encontrado, llevar a Jesús a aquellos que no han llegado hasta donde Él. Así que tenemos esa bendición de que la salida tiene este sentido. Para expresar este momento de salida en que nos envían como testigos de nuestro Señor, pues se pueden utilizar una o varias frases, las dice el diácono, si hay diácono o si no el sacerdote. La más sencilla es pueden ir en paz, que todas la conocemos. Pero hay otras que expresan esa alegría, como por ejemplo, glorifiquen al Señor con sus vidas. O la alegría del Señor sea vuestra fuerza. O en el nombre del Señor podemos ir en paz. Hay varias otras formas también de despedir, pero por ejemplo esto es un ejemplo de cómo sería la despedida. Y ante esa despedida, ese envío que vamos a recibir, no, entonces pues nosotros con la alegría, aceptando ese reto, decimos, demos gracias a Dios.
Le damos gracias por lo que vivimos, por encontrarse con nosotros y salimos entonces hacia allá. Luego de eso demos gracias a Dios, tanto el sacerdote como los ministros veneran el altar y salen de forma similar a como entraban en el momento. Así que si se fijan, estos ritos iniciales y estos ritos conclusivos son bien parecidos, uno es como que el inverso del otro. En el primero llegábamos, venerábamos el altar, hacíamos la señal de la cruz y el Padre nos daba un saludo. En este, el Padre nos da la bendición, nos envían, veneramos el altar y nos vamos. Así que son esta puerta de entrada, el ritos iniciales, y la puerta de salida de la misa. Veámoslo así, como que nos van a ayudar a entrar a la celebración y a salir de ellos como testigos, no como uno más en el mundo. Con esto termina entonces la liturgia de la Eucaristía, termina la Santa Misa. De ahí salimos como enviados a llevar el testimonio de la experiencia de vivir de la celebración. Y con esto también termina este tema de la Santa Misa que hemos ido discutiendo y compartiendo en las últimas Catolicápsulas. Ya en las próximas Catolicápsulas vamos a profundizar un poco más en otros temas. Vamos a hablar más sobre otras cosas que tenemos que conocer sobre nuestra fe, sobre nuestra iglesia, algunos temas de interés. Así que si ustedes tienen algún tema que quieran compartir, que les gustaría escuchar, pues miren, nos dejan saber para tomarlo en cuenta en las próximas Catolicápsulas. El Señor pues, nos ha dado unas ideitas por ahí, vamos a ver cuál de ellas es la próxima. Así que no les voy a decir para que se queden en suspenso, pero ya viene por ahí una próxima Catolicápsula con otro tema. Así que gracias por acompañarme durante estas Catolicápsulas. Gracias a los que me dan sus consejos, a los que me han dado su feedback para poder aprender, a aquellos que también no tan solo las han visto completas, sino que también las han compartido con otros para poder seguir llevando este mensaje, para que podamos vivir en este tiempo que estamos distanciados, la Santa Misa, y la valoremos para cuando regresemos entonces a nuestras comunidades podamos reconocer que no es un evento más, es un tesoro que el Señor nos ha regalado y que tenemos que valorar. Tantas gracias, tantas bendiciones que hay en las partes de la misa y desconocíamos. Así que continúen compartiendo sus comentarios, compartan con las cápsulas con quien necesite quizás recibir este mensaje y sobre todo no olviden orar por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes y por cada una de sus intenciones. De manera especial, oramos para que el Señor nos dé la paciencia y la caridad con el hermano en este tiempo en que se va a empezar a trabajar los regresos a las comunidades. Recordemos que sí, Jesús es importante, pero dice los primeros 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si fallamos en uno de ellos, estamos fallando en la ley entera. Así que preparémonos, guardemos esa ansia, sigamos orando. Va a llegar el momento de encontrarnos nuevamente luego de esta pandemia y podemos entonces celebrar la misa juntos nuevamente, no tan solo espiritualmente como lo estamos haciendo ahora mismo, sino físicamente, en comunidad. ¿Qué me queda entonces finalmente? Pues nada, darle las gracias y pedirle entonces a Jesús que nos bendiga, que Él, Jesucristo, que es la Eucaristía, es la presencia real, es el pan de vida que ha bajado del cielo, nos fortalezca, lo siga llenando de su esperanza, de su fuerza, de su paz, y que nos permita darnos la gracia de que en el partir del pan reconozcamos cada vez su presencia real. Con esta presencia real, que Jesucristo derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde, Padre.